como les repito, a manera de recordatorio, porque pues nosotros ya lo vimos. Hay 3 elementos que no pueden faltar en una definición. Y lo repito, como lo dijimos al principio del curso, a mí no me interesa tanto que ustedes conceptualicen de una manera de memoria, porque una palabra, una coma, pues ya se nos olvida el concepto completo. Me interesa más que todo que ustedes puedan entender cuáles son los objetos que sirven para conformar un concepto de una institución doctrinaria. En este caso, como lo es la huelga, con que tenga los 3 elementos esenciales, ustedes con sus palabras pueden conformar su propio concepto. ¿Cuáles son estos 3 elementos que no pueden faltar dentro de la definición de lo que es la institución de la huelga? Primero, que debe haber un sujeto, que en este caso puede ser la asociación profesional o el gremio, ¿verdad? En este caso, los trabajadores, los patronos. Ese es un elemento que no debe faltar. Otra cuestión o elemento importante que puede definir una conceptualización de esta institución, como lo es la huelga, es que esta debe ser un medio para cumplir o hacer efectiva la abstención de trabajar, porque ese es en fin lo que es huelga, abstenerse de un trabajo, ¿no? Del cumplimiento de un trabajo en relación de patrono a trabajadores. Entonces, ese sería el segundo elemento. Primero, como dijimos, es que debe haber un sujeto, ¿verdad? Que en este caso, pues, es la asociación profesional, los trabajadores, los patronos. Y el segundo elemento que debe de cumplirse es la abstención de trabajo. Y el tercer elemento es que todo concepto de huelga debe llevar inmerso dentro de su definición la finalidad de lograr un beneficio de carácter profesional y reivindicatorio. Entonces vemos acá que se nos hace sencillo. Bueno, yo les pido una definición de huelga. Yo quiero conformar la mía, no me recuerdo, no voy a conceptualizar, no voy a memorizar, pero tengo 3 elementos que sé que pueden conformar la mía. Primero, que debe ser sujetos, patronos, trabajadores, de que debe de llevar implícita la abstención de trabajar o de seguirse desarrollando dentro del trabajo, precisamente por esa institución como la huelga, y que esto, lo que perciben estos sujetos a través de la abstención de trabajo, es un beneficio de carácter profesional reivindicatorio. Entonces vemos, ¿verdad? Todo es muy lógico y muy coherente. Esto en relación para nosotros formar diferentes definiciones doctrinarias de lo que es la institución de la huelga. Bien. Al respecto, vamos a ver cómo es la huelga como un medio de lucha. Un poquito de historia, un poquito de antecedentes, ¿verdad? Se dice que la huelga es un medio de lucha porque una parte de la doctrina ve en la huelga, aparte de la suspensión conjunta y sistemática del trabajo, como ya vimos que es parte de lo que persigue esta, por supuesto, esa suspensión de trabajo por parte de los trabajadores dentro de una profesión significa un medio de lucha del trabajo
contra el capital y con el propósito de reanudar las labores tras la obtención de ese fin perseguido. Por eso se dice que la huelga es un medio de lucha. ¿Por qué? Porque a través de ella lo que se pretenden los trabajadores al momento de abstenerse del trabajo es en algún momento llegar a un acuerdo y poder coincidir o reanudar labores siempre y cuando se haya obtenido el fin perseguido. En este caso, pues es una mejora, una reivindicación de los derechos de los trabajadores. Esto en relación a ver la huelga como un medio de lucha. También podemos ver la huelga como una modificación de las condiciones laborales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la huelga como modificación de las condiciones laborales? Y esto recordemos, jóvenes, que gran parte de la doctrina, cuando se refieren a esa conceptualización de la huelga, esta huelga tiende a obligar a los empleadores, en este caso patronos, a establecer mejores condiciones de trabajo. ¿Esto a través de qué? ¿Qué es lo que se pretende los trabajadores? ¿Cómo pretenden los trabajadores conseguir o obligar al empleador a establecer esas mejores condiciones de trabajo? Pues la característica principal es a través de la presión ejercida por, en este caso, la parte interesada, que pretende forzar o modificar las condiciones de trabajo ¿a través de qué? A través de la cesación simultánea y concertada de las actividades laborales. Entonces, por consiguiente, si un grupo de trabajadores cesa en su actividad diaria laboral, si es una fábrica, definitivamente que va a afectar grandemente a su empleador. Entonces, es una forma de ejercer presión, no va a salir la producción, hay pedidos, y si tenemos que exportar, pongámoslo así, ¿verdad? Que fuera una empresa. Entonces, por supuesto que bajo esa presión el empleador va a ceder a modificar las condiciones del trabajo solicitadas. ¿Por qué? Porque hay intereses mayores que cubrir, pues en este caso. Entonces, por eso, aparte de ver la huelga como un medio de lucha, ya explicamos por qué, también es una modificación a las condiciones laborales ejercida por la presión de ese grupo con sus empleadores. Bien. ¿Cómo podemos ver nosotros la huelga como un interés derivado del trabajo? Pareciera incoherente. Si la huelga es la suspensión de actividades, ¿cómo puede ser la huelga un interés derivado del trabajo? Y aquí puedo citar a un autor, el cual expone que la huelga configura una negativa repito, en el concepto de este autor, Ortiz Alcaraz, que posiciona la huelga como un interés derivado del trabajo, y él menciona que la huelga configura una negativa a trabajar en determinadas condiciones y una aspiración defensiva de los intereses derivados de la actividad profesional. Repito, la huelga configura una negativa a trabajar en determinadas condiciones y una aspiración defensiva
de los intereses derivados de la actividad profesional con una exclusión de móviles ajenos a lo estrictamente laboral. Entonces, la existencia del Instituto de la Huelga como un mecanismo exclusivo para defender los intereses derivados de la relación laboral entre patronos y trabajadores, excluyendo que en esta puedan inmiscuirse motivaciones que trasciendan fuera de ese campo laboral. Este sería el caso de la huelga por solidaridad o por una huelga por razones de orden político. Pero aquí entonces ya quedaría desnaturalizada la finalidad de la huelga. Por eso se dice que siempre y cuando haya cesación de trabajo debe ser por un interés derivado del trabajo. No puede haber una cesación de trabajo por un interés político, por determinados votos, a determinada asociación o por otros intereses que no sean puramente laborales, ¿verdad? Porque al hacer esa cesación de trabajo por un grupo de trabajadores en contra del patrono, se estaría desvirtuando la institución jurídica, la institución como lo es la huelga, ¿verdad? Se desnaturalizaría su finalidad, que en este caso, repito, es la cesación laboral, para poder conseguir pues logros o modificaciones a favor de los trabajadores. Cuando vemos la huelga como una institución, como factor del orden público, aquí podemos entender que la huelga en relación a una suspensión colectiva concertada del trabajo realizada por una iniciativa obrera en una o varias empresas, oficios o ramas del trabajo, con el solo fin de perseguir el objetivo del orden profesional, político, o bien protestar contra determinadas actuaciones del patrono, podrá entonces aparecer a primera vista una exención en relación a los fines de la huelga que podría ser ilegítimos algunos intereses en relación al patrono. Es decir, la motivación de la huelga debe ser siempre la mejora a los trabajadores y el cumplimiento de las diversas legislaturas laborales en relación a no hacer una huelga ejercida por un factor de orden político o en una tendencia política, buscando defender o favorecer los intereses de ciertos sectores del gobierno de turno. Entonces, dejamos claro con esto que la huelga no puede tener un factor o un tinte de orden político. Debe ser eminentemente sobre intereses
profesionales o intereses laborales. Debe ser sobre la modificación de condiciones para los trabajadores. Por eso es un medio de lucha, porque todo interés a través de la asociación del trabajo, que es una huelga, debe ser derivado del trabajo. Ahora sí, vamos a citar el artículo 239 del Código de Trabajo. Si alguien lo tiene ya a la mano, que pudiera darle lectura. Claro, Lic. Artículo 239. Huelga legal. Es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Los tribunales comunes deben sancionar de conformidad con la ley todo acto de coacción o de violencia que se ejecute con ocasión de una huelga contra personas o propiedades. Huelga ilegal es la que no llena los requisitos que establece el artículo 238, pero como está derogado sería el 239, ¿verdad, Lita? Ahí volvemos al círculo, porque el primero que leímos es el artículo 239. Entonces, acá lo importante, jóvenes, es que marquemos o subrayemos estos dos artículos porque podrían ser sujeto de evaluación o prueba corta. El artículo 239, que nos define la huelga, y el artículo 241, porque son los requisitos que se establecen, ¿sí? Entonces, estos dos artículos son base en relación a la institución de la huelga. Artículo 239 y 241 de nuestro Código de Trabajo. Entonces, jóvenes, palabras más, palabras menos, sabemos que la institución de la huelga, esta debe de mediar la suspensión y abandono temporal de las actividades laborales que permite a los trabajadores, a través de ella, buscar el mejoramiento y defensa de sus intereses, tanto económicos como sociales, en frente del patrón. Eso es, como les digo, palabras más, palabras menos. La huelga la definimos con base en nuestra legislación y alguna doctrina que mencionamos hace un momento, que es la institución mediante la cual se hace la suspensión y abandono temporal de las actividades laborales que permite a los trabajadores buscar con esto el mejoramiento y defensa de sus intereses, tanto económicos como sociales, frente al patrono o empleador. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los fines o cuál es la finalidad de la huelga. Y entonces vamos a decir, una de sus finalidades puede ser alcanzar ciertos objetivos. Finalidad puede ser ejercer la presión sobre el patrono para que acceda a ciertas exigencias de los trabajadores. Entonces llevaríamos dos, hablando de las finalidades de la huelga. Una es alcanzar ciertos objetivos, por supuesto, mejoras laborales, podría ser uno, ¿verdad? O alguna reivindicación. Pero en sí, el primer punto sería alcanzar ciertos objetivos en favor del trabajador. Segundo, es ejercer la presión sobre los patronos para que accedan a las exigencias de los trabajadores.
Esa sería la segunda finalidad. La finalidad principal es la obtención de mejoras en las condiciones de trabajo. Esa sería la principal. Licenciada, buenas noches. Disculpe, ¿podría repetir la principal? La principal es la modificación o las mejoras laborales. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros cuando hacemos una huelga, dejamos de trabajar? Obtener mejoras laborales, obtener alguna reivindicación a algo que vaya en contra de los derechos, ¿verdad? Pero más que todo va enfocada una huelga a hacer una forma de presión para el patrono. ¿Para qué? El fin primordial de esas tres, una es alcanzar ciertos objetivos, otra es la presión que se pueda acceder sobre la exigencia de los trabajadores, y principalmente de estas dos nace la tercera, que es la obtención de mejoras laborales. ¿Y eso cómo lo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a obtener esas mejoras laborales? Teniendo mejores condiciones de vida, de salud, de seguridad, o como dijimos anteriormente, mejoras económicas o sociales. Incluso pueden ser mejores jornadas laborales, algún beneficio adicional, algún seguro, qué sé yo, cuántas cosas más, ¿no? Y entonces acá esto nos lleva, y podemos tomar nota de esto, por favor. ¿A qué nos lleva toda esta actividad de la huelga? El ejercicio, y entonces ponemos el ejercicio del derecho de huelga repito, el ejercicio del derecho de huelga se dirige, por un lado, al logro, se dirige, por un lado, al logro de un interés común para los trabajadores que forman parte repito, es el ejercicio del derecho de huelga, se dirige, por un lado, al logro de un interés común para los trabajadores que forman parte de un conflicto. Y para los que no lo son. O sea, aquí vemos el beneficio, ¿verdad? Independientemente de quienes hayan llevado a cabo la huelga, el derecho que se consigue o las mejoras que se consiguen a través de esta huelga o estos logros es en relación al interés común, porque no va a ser solo para los que participaron, sino es para todos, incluso los que no hayan participado en la misma. Bien, y por el otro lado, el derecho de huelga
también se dirige a afectar las condiciones establecidas en el contrato individual de trabajo. La huelga también se dirige a afectar las condiciones establecidas en el contrato individual de trabajo mediante su modificación. Mediante su modificación. Superándolas o estableciendo en lugar de ellas otras mejores. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las características de la huelga. ¿Las qué? Perdone, licenciada. Telmita, características de la huelga. Características de la huelga. Primero, si alguien levantó la mano, no. Es que vi algo ahí que apareció, me están espantando. Bueno, primera característica, que es un hecho colectivo. ¿Por qué? Porque ya vimos, según cita el código en su artículo 239 y 241, necesitamos más de 2 o 3 personas para poder conformar una huelga. Entonces, la primera característica es que es un hecho colectivo, porque se necesita que el sujeto de la huelga sea un conjunto de trabajadores o bien de patronos. Segunda característica. Es un concierto de voluntades o conjunto para la abstención laboral. ¿Por qué? Porque la huelga lo que pretende es el hecho de abandonar el trabajo de una forma colectiva, porque de lo contrario no sería huelga. Entonces esa es la segunda característica. El conjunto de voluntades para la abstención de una actividad laboral. La siguiente característica. Es producir una presión al patrono es producir una presión al patrono al abstenerse de sus labores.
Siguiente característica. Tiene un fin lícito. ¿Por qué se dice que tiene un fin lícito? Porque la huelga consiste en obtener la defensa de un interés profesional para mejorar la prestación o la mejora de la prestación de los servicios. Bien, la siguiente característica es la paralización temporal de las labores. Telma, perdone, ¿tendrá usted a la mano para leer el artículo? ¿Sí, Ligda, cuál? Gracias. El artículo 74 del Código de Trabajo. ¿54? 7.4. Ah, 74, perdón. Sí, Ligda. Artículo 74. Durante la vigencia de una suspensión colectiva determinada por una huelga o paro legal, rigen las reglas de los artículos 240 y 247, respectivamente. Durante la vigencia de una suspensión colectiva determinada por otras causas, pueden darse por terminados los contratos de trabajo, siempre que hayan transcurrido más de 3 meses, desde que dicha suspensión comenzó, y que los patronos paguen las prestaciones de los artículos 82 u 84 que correspondan a cada uno de sus trabajadores, o que estos, en su caso, den el preaviso legal. Ok, entonces aquí ya entramos a otro campo. Está mencionando un preaviso legal. Entonces dice uno, bueno, ¿podrá ser ilegal? ¿Hay huelga legal, huelga ilegal, huelga justa o huelga injusta? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero dentro de la lectura del artículo 74 nos mencionaba el artículo 240 y 247. Vayamos ahora a alguien más a ver el artículo 240. O si Telmita lo tiene a la mano, no sé. ¿Quién puede leer el artículo 240? Es para repetir porque lo leímos anteriormente. Telma, ¿lo tiene usted ahí a la mano? Licenciada, con gusto le puedo leer. Tiffany, apareció Tiffany. Ya le había preguntado. Es que usted fue la de la manita, ¿verdad? Dije yo de plano, como está un poco convaleciente, no la va a molestar, pero ya que está, dele. Gracias, Ligda. Artículo 240. La huelga legal suspende los contratos de trabajo vigentes en las empresas en las que se declare por todo el tiempo que ella dure. O sea,
¿Qué pauta me da a mí ese artículo 240? Que hay una huelga que puede ser ilegal. Entonces también marquemos ahí huelga legal. ¿Ahora qué refiere el artículo 247, Tiffany? Con mucho gusto, licenciada. Artículo 247. Durante todo el tiempo que se mantenga en vigor el paro legal, se suspende el contrato o contratos de los trabajadores que no hayan hecho uso de la facultad que les concede el artículo anterior sin responsabilidad de las partes. Ok. Y el artículo que habíamos leído anteriormente era el artículo 242. No, podemos leer el artículo 242. Porfa. Todos los artículos que mencionemos ahí se acuerdan de marcarlos, poner el fluorescente, una llamadita. Con gusto, licenciada. Artículo 242. Es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrono por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo o del pacto colectivo de condiciones de trabajo por la negativa injustificada de celebrar este último u otorgar las mejoras económicas que los trabajadores piden y que los patronos y que el patrono esté en posibilidades de concederla. Es injusta la huelga cuando no concurre ninguno de estos motivos. Si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes a los días en los que estos hayan holgado. Los trabajadores que por naturaleza de las funciones deban laborar durante el tiempo que dure la huelga, tendrá derecho a salario doble. Si la huelga legal se declara injusta, los trabajadores que hayan huelgado no tendrán derecho a salario por el tiempo que dure la huelga y que los hubieran laborado no tendrán derecho de salario doble. Excelente. ¿Vieron lo importante de ese artículo? Ese hasta con fluorescente, por favor. Y entonces aquí nos lleva a la parte doctrinaria. Cuando nosotros hablamos de la suspensión de actividades en relación a la huelga, aquí tenemos una clasificación en relación a las clases de huelga que se pueden dar derivado de la suspensión de actividades. Entonces, de acuerdo a esta suspensión de actividades, la clasificación de la huelga queda de esta manera. Primero, una huelga puede ser una huelga legal. La siguiente clasificación, de acuerdo a esta suspensión de actividades, también puede ser una huelga ilegal. Entonces ya tendríamos dos: una huelga legal, una huelga ilegal. Y tenemos una tercera clasificación que puede ser la huelga ilegítima o de hecho. Repito, la tercera clasificación en relación a la suspensión de actividades a la que corresponde a la huelga. La última sería la huelga ilegítima o de hecho. Entonces acá las tres clasificaciones: huelga legal, huelga ilegal y una huelga ilegítima o de hecho. Y para esta referencia importante, ya los marcamos, del artículo 239 al artículo 241 del Código de Trabajo, acá nos hace una referencia, como bien lo acaban de leer, a la huelga ilegal y a la huelga legal. Y esta legalidad de la huelga es el juez de trabajo
el que dicta la resolución en donde le declara la legalidad de la huelga o autoriza a los trabajadores para holgar sin que por ello incurran en responsabilidad alguna. La declaratoria de la legalidad de la huelga, esta es previa a que se inicie pues la misma, ¿no? A que los trabajadores suspendan. Pues precisamente la declaratoria de la legalidad constituye la autorización expresa del juez de trabajo para que los trabajadores puedan holgar. Sin esta autorización no sería legal la misma. Ahora bien, veamos cuáles son los requisitos para una huelga legal. Primero, primer requisito, que la suspensión legal o abandono temporal del trabajo haya sido acordada pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores. Este presupuesto, por ende, lleva aparejada la advertencia a que se refiere que cuando hablamos de que los trabajadores promuevan un proceso colectivo con intención de obtener la declaratoria de la legalidad de la huelga, deben ser como mínimo 3. Deben ser como mínimo 3 miembros. Ese es el primer requisito para la huelga legal. Segundo requisito, que se haya agotado previamente, los procedimientos de conciliación. Esto es aquel cuadro que debieron de haber subido, donde la conciliación o donde el procedimiento que dispone dentro de la fase de la conciliación del conflicto tiene lugar dentro de los 15 días siguientes a haberse presentado el trámite del conflicto ante los tribunales de trabajo. Es decir, la vía directa. En el caso que venga de los pactos colectivos de condiciones de trabajo o exclusivamente de carácter judicial, que solo puede darse una vez promovido el conflicto colectivo de carácter económico-social. Bien, cuando tenemos acá el último de los requisitos para declarar la huelga legal, debe mediar que por lo menos la mitad más uno del total de trabajadores que laboran en la empresa y que hayan iniciado su relación laboral antes del planteamiento del conflicto estén de acuerdo
en apoyar la huelga. Este requisito, jóvenes, constituye el más importante de los tres que hemos mencionado, pues el conteo en relación es el que permite determinar el número de personas que apoyan el movimiento y la posible fuerza de este para incomodar la posición del patrono o para ejercer la presión que se pretende, sin dejar de señalar que el conteo principal o que en el conteo que se refiere a este último requisito participan todos los que son trabajadores activos de la empresa, sin importar que sean o no parte dentro del conflicto. Ahora bien, cuando nosotros nos referimos a la huelga ilegítima, que también recibe el nombre de huelga de hecho. O sea, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué otro nombre recibe la huelga ilegítima? Huelga de hecho. Entonces, hablando de la huelga ilegítima o de hecho, esta se da cuando los trabajadores, sin agotar los procedimientos de conciliación previos al pronunciamiento de la legalidad de la huelga, disponen la suspensión de la actividad laboral. Sin haber cumplido los requisitos necesarios y sin que medie la autorización del juez de trabajo para llevar a cabo la misma. Muchas veces, jóvenes, la huelga de hecho se produce sin siquiera haber instaurado el trámite del conflicto colectivo ante los tribunales de trabajo y previsión social, lo cual coloca al margen de la ley a los trabajadores, pues la paralización de las actividades laborales sin que incurran los requisitos establecidos en la ley y por consiguiente sin la autorización del juez competente, que es el juez de trabajo, genera la responsabilidad que se puede traducir en el derecho del empleador para dar por terminado los contratos de trabajo de todos los trabajadores que hayan participado en la misma. O sea, ¿qué es lo importante? Deben de cumplirse los procedimientos establecidos en la norma para que esta huelga pueda ser declarada legal y obtener los frutos que se necesitan. De lo contrario, si se entra en la suspensión de actividades sin hacer previo los requisitos mínimos que requiere la misma norma jurídica para instaurar la huelga, esta es declarada ilegal y pueden entonces los contratos de trabajo darse por terminados. Bien, y entonces aquí ya nos quedaría hablar sobre la huelga justa o injusta, lo cual veremos el próximo día de clases. Sería bueno que diéramos una repasadita ahorita lo de la huelga, los artículos que mencionamos y un poco, Víctor, deme un segundo, y un poco de lo que hablamos de la lectura que dimos de lo del procedimiento para la conciliación, porque podría haber una pruebita corta el próximo día que nos veamos.
y los podemos sorprender ya con sus notas que próximas estarán grabando. Solo tuve problemas ahí con un usuario que no podemos subir, pero yo creo que ya mañana lo tenemos solventado. Ahora sí, Víctor Estuardo Valdés Luna, con mucho gusto. Adiós. ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. Disculpe, fíjese que yo tengo una duda con la tarea del jueves pasado, porque usted había comentado que ¿La que iba a estar iba a abierta entregar o la que iba a hacer? la que íbamos a entregar. Es que, Ah, ajá, es que ese día usted dijo de que iba a estar abierta la plataforma hasta las 12 de la noche y a las 11 se cerró, entonces tuvimos varios que no ese pudimos. sí, que iba a estar abierto ese día, pero el aviso, porque si me lo mencionó Tiffany, decía que hasta las 11. Ahí estaba. E incluso ella me decía, mire, me llego, en lo que llego, subo, en lo que como, en lo que no sé qué. Me hizo la comentario y repito esto porque sí estaba ahí la notificación que era hasta las 11. Esa era del memorial que íbamos a ver, a encontrar, pues, qué puntos encontrábamos nosotros importantes en tipo de conflicto, partes procesales que habíamos visto de la lectura rápida de la parte práctica, ¿no? Ahora Sí.